Aquí comienza el programa que te hace bien. Carpeta Médica. Con la conducción de Flavia Padín. Carpeta Médica. Por LT3, AM 680. Nos movemos con vos. Carpeta Médica. Nos movemos con vos. ¿Cómo les va? Buenos días para todos. Estamos arrancando Carpeta Médica hoy. Qué mañana fría, por favor, a cuidarnos especialmente porque no queremos enfermarnos. Justamente el programa que te hace bien, el programa que te da elementos para poder sentirnos mejor. Hoy estamos hablando de las células madre. Les vamos a contar en un ratito de qué se trata, un tema que ha cobrado muchísima difusión en los últimos años y que también en materia de legislación ha habido algunos cambios importantes, así que ya les vamos a estar contando. Como siempre, no lo vamos a hacer específicamente nosotros, sino los entendidos en la materia. Hoy tenemos invitados especiales como siempre, la doctora Sofía Bonetti, jefa del servicio del Banco de Sangre del Hospital Roque Sáenz Peña, al doctor Daniel Crosta, obstetra y director médico de la Maternidad Martín, y también estará conversando con nosotros Silvina Cooperman, directora médica del Banco Público de Sangre del Cordón Umbilical del Hospital Garrahan. En un ratito vamos a estar hablando telefónicamente con ella. Y en esta edición también, y a partir de ahora, vamos a empezar a contarles sobre seminarios y encuentros importantes que se hacen a nivel médico. En la ciudad de Rosario se hacen durante todos los años importantes clínicas y seminarios que tienen que ver con especializaciones médicas, así que también les vamos a estar contando algo de esto. Como siempre, estamos aquí por AM680 de 9 a 10 de la mañana en LT3. Hoy el Chino Chinali en la puesta en el aire, Lucas Castaña en la producción. Mi nombre es Flavia Padín y esto hasta las 10 de la mañana es Carpeta Médica. Las células son las unidades de vida más pequeñas y son las piezas a partir de las cuales se construyen los huesos, músculos, tejidos y órganos de los seres vivos. En función del lugar en el que se encuentra, la célula está especializada, por lo que tenemos células óseas, musculares, sanguíneas, etc. Sin embargo, existen unas células precursoras, sin especializar, y que pueden evolucionar a cualquier tipo de células especializadas. Son, por tanto, una especie de células comodín, para llamarles de alguna forma, a partir de las cuales se podría obtener, en teoría, cualquier tipo de célula que le haga falta a nuestro organismo. Llamadas células madres, estas células, cuyo destino aún no se ha decidido, poseen la capacidad de autorrenovarse mediante divisiones, mitosis, o pueden continuar la vía de diferenciación a uno o más tejidos maduros, funcionales y diferenciados. Las células madre tienen el potencial de tratar una enorme gama de enfermedades y condiciones que afectan a millones de personas en todo el mundo. Su potencial para tratar tantas enfermedades descansa justamente sobre sus propiedades únicas: autorrenovación, diferenciación y no especialización. Antes de meternos de lleno en el tema de células madres, que es el tema que hoy vamos a estar tratando con nuestros invitados, queremos recordarles las vías de contacto. Estamos en el 5282-680 para las consultas en nuestro contestador automático y en el 530-1190. Ahora sí, se los había presentado nominalmente, ahora los vamos a escuchar. La doctora Sofía Bonetti, jefa del servicio del Banco de Sangre del Hospital Roque Sáenz Peña, y el doctor Daniel Crosta, obstetra y director médico de la Maternidad Martín. Sofía, Daniel, ¿cómo les va? Buen día a los dos. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo están? Bueno, básicamente para arrancar, porque este es un tema, ¿le podemos decir un tema moderno dentro de todo en la medicina? Y es un tema muy actual y además con un futuro enorme. Claro. Con un futuro casi como las células, medio indefinido, ¿no? Sí, así como se dicen que son células pluripotenciales, uh-huh. Obviamente que se puede jugar hasta con la imaginación, las cosas que se pueden llegar a lograr con estas células con la evolución, en el futuro, ¿no? Con la evolución de la medicina. Estamos justamente hablando con ustedes. Bueno, Daniel es justamente obstetra y Sofía está a cargo del servicio de Banco de Sangre del Hospital Roque Sáenz Peña. Dos lugares, vos en la Maternidad Martín, Daniel, vos, Sofía, en Roque Sáenz Peña, dos lugares donde funcionan maternidades. ¿Y por qué hablamos de maternidades?
porque la obtención justamente de estas células especiales se obtienen del cordón umbilical. Por eso, Sofía, para arrancar queremos preguntarte, ¿qué es la sangre del cordón umbilical? Mira, bueno, como decías vos, es un tema actual, pero justamente en esta semana estuvimos revisando un poquito la historia de esto, y ya desde hace más de 40 años se observó que, digamos, faltaban un montón de estudios específicos y de cuestiones que ahora realmente se ha avanzado muchísimo, pero ya por los 74, 75 ya se venía, digamos, sabiendo de que había células precursoras hematopoyéticas o madres, como se dice habitualmente, en la sangre de cordón umbilical. Por supuesto que en estos últimos, te diría, 10 años se han ido, y estamos todavía, hay mucho trabajo de investigación, pero para lo cual a nosotros nos focalizamos más, es saber que en esa sangre de la unidad fetoplacentaria remanente luego del parto, luego que se ha, digamos, se ha extraído el recién nacido, existe una gran cantidad de células que son potencialmente productoras para fundamentalmente producir el linaje, o sea, la familia de células hematopoyéticas. Vos comentabas antes de que estas células, si bien tienen la capacidad, y hay muchos estudios actuales en vías de investigación todavía y mucho avanzado, donde pueden producir otro tejido, nosotros digamos, lo que nos convoca y a lo que estamos trabajando ahora es en algo concreto y ya normatizado, que es utilizar esta sangre de cordón umbilical como fuente de células madres o progenitores hematopoyéticos para reconstituir, para repoblar la médula de los pacientes que se tienen que trasplantar de médula ósea. Bien, bueno, ese también es un tema cuando hablemos de las funciones justamente de esta sangre, porque no solamente tiene que ver, y aparte hay una creencia popular que también lo discutiremos, vinculado a lo público y a lo privado, de que estas células madres solamente sirven para hermanitos directos del bebé que lo ha generado, y que solamente sirven para la misma finalidad y no para reemplazar trasplantes, por ejemplo, de médula ósea cuando no hay una compatibilidad. Y esto también es importante. Quiero hablar con Daniel para preguntarte esto que nos contaba Sofía. Se hace la recolección de la sangre de cordón umbilical cuando el bebé ha sido extraído. ¿Nos puedes contar un poco sobre, seguramente la mamá que está embarazada y que a lo mejor quiere formar parte de esto, se pregunta, ¿cómo es la colecta? ¿Cómo y cuándo? ¿En qué momento se hace justamente la colecta de esta muestra de sangre? Bueno, es bastante simple, y aparte, para que todo el mundo se quede absolutamente tranquilo, una vez que el bebé es expulsado, se esperan unos minutos o hasta el momento que el cordón umbilical colapsa, deja de latir. En ese momento el cordón se corta, se separa el bebé de la placenta, y lo que se aspira de los vasos que contiene la placenta, para que vos entiendas, la placenta es una gran esponja llena de sangre, que contiene tanto sangre materna como sangre del bebé, que están separadas por membranas. Lo que nosotros aspiramos es la sangre que queda remanente dentro de esa gran esponja a través de las arterias y de las venas del cordón umbilical, y que de no aspirarse, obviamente, son las que se eliminan residuos patológicos, como desecho, como residuo patológico. O sea que estamos recuperando sangre que habitualmente era eliminada y luego cremada. Te quiero preguntar en esta instancia, Daniel, ¿representa algún peligro para la mamá o para el bebé esta práctica? No, absolutamente, porque el bebé ya nació, ya se separó de su mamá, ya se cortó el cordón, y lo que nosotros hacemos es, un rato después de esto, una vez que se expulsa la placenta o sin que haya sido expulsado todavía, a través de los vasos que quedan libres del cordón, tras el corte, aspiramos con una jeringa la sangre que quedó remanente en el cordón y en la placenta. O sea que ni para la mamá ni para el bebé representa ningún peligro, ningún dolor extra, nada extra. En absoluto. Y lo único que hacemos es recuperar sangre, que te vuelvo a repetir. De no recuperar esa sangre que es rica en células madres,
esa sangre se elimina Sí. como residuo patológico, así que es de suma utilidad para ir completando, digamos, el banco de células madre, que es un banco público. Ahora te voy a preguntar dónde va a parar justamente esas células madres, pero lo que te quiero preguntar en esta instancia es si el mismo personal que asiste al parto es el que hace la recolección de la muestra de sangre de cordón umbilical. Sí, habitualmente es el médico que realizó el parto una vez que terminó de extraer el feto y ligar el cordón, se dedica a extraer la placenta y en esa tarea además recupera la sangre que puede de la placenta. ¿Ha habido alguna formación especial de los profesionales para esta práctica? No, simplemente un asesoramiento, porque la verdad que la práctica es muy simple y Claro. muy sencilla. Sofía, cada vez que se toma una muestra del cordón umbilical, ¿es exitosa? Digo, ¿sirve cada muestra que se toma del cordón umbilical? No, lamentablemente, pero ocurre así en todo el mundo. Tratamos de que la embarazada, que es la mamá donante, digamos, la paciente donante, pueda, digamos, revisar y que comprenda bien. Hacemos una selección como donante. Nosotros equiparamos mucho con el donante de sangre. En realidad es una donación especial de sangre. Claro. Entonces esa mamá está anotada, habitualmente ha firmado el consentimiento. Importante esto, tiene que haber un consentimiento por escrito. Sí, hay un protocolo que nos envía, digamos, nosotros en convenio al Garrahan, que después lo vamos a decir en más detalle, donde una de las cuestiones principales es firmar el consentimiento, comprender las limitaciones y el alcance, el objetivo de esto, que esa mamá sepa que va a un banco público. Que no es de su propiedad. Que no va a reservarse para sí misma. Y también tiene que saber que puede que esa unidad no quede, como me preguntabas vos. Primeramente puede ser que no se pueda colectar, porque hemos tenido casos que está todo bien hasta que a lo mejor hay alguna complicación, algún desgarro o alguna cuestión obstétrica, de la cual ahí sí habría una maniobra que esto tendría que dejarse de lado, la recolección, y atender a la mamá. O sea, que se quede totalmente tranquila, que no va a haber nada. Se deja en segundo lugar. Claro. Tiene que estar todo perfectamente bien. Esa puede ser una. Otra puede ser que se recolecte perfectamente, pero que ocurran algunas cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros llamamos calidad, controles de calidad. El volumen, que sea una placenta con un poco remanente de volumen sanguíneo, un cordón corto, pequeño. Puede ser que esté todo bien, que el volumen esté perfecto, y cuando llega al banco no tiene la celularidad en rango mínimo. Ahí está todo totalmente... O sea, tiene que haber una mínima cantidad de células. Sí. Son las células, digamos, que se tipifican especialmente, se cuentan. Luego controles bacteriológicos, porque pudiera ser que vaya algún germen por la manipulación. Así que tiene que estar perfecto, y es un porcentaje que está alrededor de un 50%, 40% que queda. O sea, no es tan alto. No, pero digamos, hemos revisado, intercambiado con otros bancos en el mundo, y es así. Claro, en general. Y esto da la garantía de que queda en la que realmente cumple con la calidad, y uno está tranquilo que lo que se criopreserva está útil para poder trasplantar. ¿Qué características especiales tiene la sangre de cordón umbilical? ¿Por qué es tan buena? ¿Y por qué se la pone allí arriba del pedestal como diciendo, bueno, esto puede llegar a representar en el futuro una verdadera respuesta para muchas preguntas y enfermedades que hoy tenemos? Y bueno, es un poco el comienzo de tu introducción. Ahí, en esa sangre, en esos 100, 120, 160 mililitros, porque es más o menos ese rango lo que se puede recolectar, están estas células las progenitoras, digamos, hematopoyéticas, y otras poblaciones que serían las que actualmente están en estudio para poder producir otros tejidos con otras manipulaciones. Es por eso, yo te recuerdo en 2 palabritas que, digamos, los materiales, las células madres, para los que realizamos trasplante de médula, se pueden obtener de la propia médula ósea, que es a través de punciones,
de la sangre periférica, habiéndole dado un estimulante al donante o al paciente para que las libere a la circulación, y se extraen por aféresis con una máquina, es bastante simple. Y el tercero es la de cordón umbilical, por eso tiene esta importancia. Daniel, vos que sos obstetra, que estás allí en la maternidad Martín, ¿qué grado de interés notas? ¿Los médicos se acercan a las pacientes a contarles sobre esta posibilidad que tienen de ser donantes de sangre de cordón umbilical? ¿Qué tipo de interés tenés? ¿Sentís que hay miedos, hay muchas preguntas? Bueno, en principio el trabajo se debe comenzar en los centros de salud, que es donde las mamás realizan su control de embarazo. Es ahí donde tienen que empezar a charlar los médicos que las controlan y explicarles las ventajas de la donación de esta sangre de cordón, porque bueno, no cuesta absolutamente nada al paciente ni al sistema, porque la verdad que para nosotros la única tarea, digamos, es explicarle a la mamá cómo es la recolección, cómo garantizamos que esa muestra sea anónima y que vaya a parar a un banco público que es para que la usen absolutamente todas aquellas personas que puedan llegar a necesitar una donación de células madre. Y a la maternidad en realidad llegan en el momento del parto aquellas mamás que han completado absolutamente todo lo que es, digamos, la parte administrativa, como ella decía, el consentimiento informado y con todos los controles que corresponden, asegurando la calidad de la muestra. Así que es muy simple, ya cuando la mamá llega al momento del parto, llega decidida con todos los papeles completos, y lo único que hacemos es extraer la muestra del cordón. ¿Existen en la mamá o en el tipo de embarazo algunas contraindicaciones, digo, a la hora de ser donante? Bueno, depende, algunas mamás que puedan tener alguna patología, sobre todo tipo infecciosa, puede haber contraindicaciones. O sea, desde el vamos ya cae, digamos, su calidad como donante. Exactamente, como cualquier persona que quiere ir a donar sangre. Recién nos hablabas del trasplante de médula y te quería preguntar, más allá de las patologías hematológicas, ¿qué otros usos terapéuticos tiene la utilización de la sangre de cordón umbilical? ¿O puede llegar a tenerlos eventualmente? Digamos, nosotros, bueno, lo que está totalmente protocolizado es en aquellas personas que por alguna patología que no solamente sea hematológica, también puede ser una deficiencia, una enfermedad genética, de tipo una inmunodeficiencia congénita, una enfermedad del metabolismo, que hay, digamos, varias entidades. Está completamente, digamos, normatizado y protocolizado que el uso terapéutico se puede realizar en estos pacientes. Tiene algunas características, a lo mejor me adelanto un poquito, pero, por ejemplo, tiene algunas ventajas y algunas otras cuestiones que a veces, digamos, no es lo que uno espera de la utilización en las células de cordón, que es que tiene un volumen y una celularidad limitada, por lo cual generalmente para los pacientes pediátricos es donde más se utiliza. Bueno, eso te quería preguntar. ¿El trasplante con la utilización de la sangre de cordón umbilical se hace solamente en niños? No, eso hasta hace pocos años era casi exclusivo, pero en estos últimos años se han trasplantado de 2 unidades de cordón umbilical, de 2 cordones. Bien. Que son histocompatibles. Bien. Con un receptor adulto. Hay muchísimos casos trasplantados y exitosos. ¿Eso es por la necesidad de cantidad de células que se necesitan? El trasplante de médula es, digamos, número de células de progenitores por kilo de peso del paciente que va a recibir. Claro. Y por eso también, digamos, exactamente esto es el objetivo y la misión de la donación al público. ¿Por qué? Porque estas unidades quedan estudiadas en los bancos que están en redes internacionales.
nuestro banco, para lo cual las maternidades que nosotros, digamos, tenemos convenio, le enviamos al Banco Nacional Público del Garrahan, es el único en el país que intercambia con otros bancos acreditados y donde los buscadores de médula, cuando hay un paciente que no tiene alguien en la familia, claro, porque es el número uno, el paso número uno, o bien que pudiera hacer autotrasplante por el tipo de patología que tiene, va a la búsqueda en los bancos públicos. Cuanto más unidades estén estudiadas, más va a haber para todo el mundo. La verdad es que es un tema sumamente interesante, seguramente, más que nada porque después en la segunda parte vamos a hablar de, hay bancos privados también que tienen un costo elevado, no solamente en el momento de la toma de la muestra, sino después en el mantenimiento, que estábamos hablando de una criogenesis, que es una técnica con frío extremo que tiene su costo y que por supuesto la gente en el ámbito privado tiene que pagarlo. Vamos a estar hablando de eso, estamos en el 528-680 para que nos hagan las consultas porque seguiremos hablando de lo público, pero sigue lo privado conviviendo. Sabemos que hubo una cuestión legal en la cual el INCUCAI pidió que los bancos privados cedan las muestras a los bancos públicos, esto fue denegado por la justicia y hoy en día conviven los dos sistemas. Y se puede convivir de todas formas. 528-680-530-1190 para las consultas en vivo. Estamos en Carpeta Médica hasta las 10 de la mañana. Hoy hablamos de células madres. Escuchamos un llamadito, una consulta y seguimos con el tema. Sí, buen día. Quería saber si la recolección de células madres, si los padres tienen alguna enfermedad infectocontagiosa o algo de genética, también sirve ese tipo de células. Gracias. Bueno, te agradecemos muchísimo por la consulta. Les recordamos a la gente que estamos en el 528-680. Doctores, ¿sirve? Bueno, como había dicho antes, se hacen absolutamente todos los controles a la mamá antes de aceptar ser donante, como cualquier paciente que va a donar sangre. O sea, con lo cual, no puede tener algunas enfermedades infecciosas que se transmiten a través de la sangre, por ejemplo, hepatitis B, no pueden ser donantes. Bien. ¿Si hay alguna enfermedad genética del papá, por ejemplo? No. Porque en ese momento del parto, digamos, no tiene relevancia especial sobre la sangre ni del bebé ni de la mamá. En realidad lo que se hace es un estudio, digamos, un análisis genético del recién nacido y obviamente que detectar algo, esa sangre también se descarta. Ahí me diste un disparador de un tema que me planteaba ayer mientras leía un poco el tema, genéticamente hablando. Si el bebé, a nuestros chicos cuando nacen les hacen este screening para saber qué patologías genéticas pueden llegar a desarrollar en el futuro, ¿esta muestra se utiliza inmediatamente o existe un periodo de prueba para saber si desarrolla genéticamente alguna alteración? Mirá, justo estaba, cuando Daniel te estaba contestando, es muy útil y relacionada a tu pregunta, digamos, se hace este relevamiento previo, por eso es importante la entrevista, lo que te comentaba Daniel, nosotros en la red pública tenemos los controles de la embarazada en los centros periféricos, entonces hay mucha oportunidad, hay tiempo para ir valorando esta mamá. Por otro lado, la muestra se envía, la unidad se envía, y tiene que pasar todos estos controles de calidad y la muestra va quedando la unidad va quedando en stand-by hasta que van saliendo todos los resultados. Bien. Y además, en un tiempo que puede ser de algunos meses, hasta el año inclusive, el banco público se comunica con la mamá o con la familia en un llamado telefónico. Por eso vas a ver algunas mamás nos dicen, 2 teléfonos nos piden. Sí, 2 teléfonos. Para ubicarte sí o hay uno de ellos o algún familiar directo porque llaman para constatar alguna enfermedad que no haya sido detectada al momento del nacimiento. Bien. O sea que, digamos, el banco se asegura de que cuando da el ok de esa unidad, realmente esté descartado todo tipo de patología. Y de paso le aporta a la mamá de ese bebé un elemento de información sobre alguna alguna patología que pueda estar desarrollando su bebé. Vamos a hacer la primera pausa y cuando volvamos vamos a hablar de toda esta cuestión legal y técnica específicamente, bueno, una vez que se obtuvo la muestra,
cómo llega al Garrahan y cómo tenemos toda la población acceso público a este banco. Estamos en Carpeta Médica hasta las 10 de la mañana en el 5282-680 para las consultas en el contestador automático y en el 530-1190 consultas en vivo. Hoy en Carpeta Médica estamos hablando de células madre. Inicio espacio publicitario. Andar en bici fortalece el corazón, mejora tu metabolismo y endurece tus gemelos y glúteos. Aunque lo único que no endurece es la cabeza. Por eso, cuando vayas a andar en bici, ponete el casco. Porque todo el esfuerzo que haces por estar bien y verte bien, vale la pena solo si estás vivo. Si usas casco, estás respetando la vida. Gobierno de la provincia de Neuquén. Instituto de Ojos Dr. González Quilibarda. Cirugía de cataratas, glaucoma, retinopatía diabética. 9 de julio 1931. Teléfono 440-43-98. Estás en movimiento. Estás en LT3. Estás escuchando el programa que te hace bien. Carpeta Médica. LT3. LT3 AM 680. Para vivir el Mundial divirtiéndote. Todos los jueves, Diario La Capital te regala Mundialmente. Un suplemento de 8 páginas con pasatiempos, juegos, crucigramas y todo para que te diviertas con el Mundial. Reserva tu Diario La Capital de los jueves y a divertirte. Fin espacio publicitario. La ciudad de Rosario, afortunadamente, es una ciudad que alberga a una gran cantidad, una gran comunidad médica y que también alberga la organización de seminarios, todo tipo de congresos y encuentros vinculados a temas médicos y que nos aporta como ciudad ser justamente un centro importante de difusión de estos temas y obviamente para los médicos también un lugar importante de difusión de cada una de estas especializaciones. Este fin de semana, ya comenzó en la jornada de ayer, se está llevando a cabo en la ciudad de Rosario el segundo Congreso Argentino de Psiquiatría, Neurociencias y Psicoterapias en primera persona. Se llama este congreso allí en Avenida Pellegrini 1618, en el aula magna de la UAI, y es por eso que estamos en comunicación con Lucas Raspal, porque el doctor Lucas Raspal nos va a contar sobre este segundo congreso. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Flavia, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, te estamos convocando porque la verdad que la temática, estoy viendo la temática, por lo menos de la de hoy, sin ser médica, me da muchísimas ganas de ir y de escuchar fundamentalmente esta cuestión de meditación terapéutica en niños. Y tiro nada más que un solo tema de los tantos que forman parte del temario, porque la verdad es que, por lo que veo, están haciendo un abordaje diferente de lo que puede llegar a aportar la psiquiatría, las neurociencias y las psicoterapias a la vida y a la mejor vida de un ser humano, ¿no? Exactamente, mira, desde el año pasado, que fue la primera edición de este congreso, nosotros venimos apostando a un espacio en el que podamos mostrar algunas otras técnicas y disciplinas que buscan siempre este mismo objetivo, ¿no? Que es darle a los pacientes herramientas para sentirse mejor. Como un poco el espacio para las terapias más convencionales y ortodoxas ya está desarrollado, incluso las mismas formaciones universitarias lo muestran. Claro. Este espacio permite otro costadito. Por ejemplo, esto de meditación terapéutica en niños, que si bien es algo que tiene un recorrido de 2000 y pico de años, porque esto nace con la meditación, solo que ahora se aplica terapéuticamente, es algo bastante novedoso para la medicina. Y aparte, para que forme parte de un congreso, yo le quiero leer a la gente algunos de los temas: técnicas de integración cerebral y pain erasing technique, imagino que debe ser una técnica para poder borrar de alguna forma el dolor, la tangoterapia, constelaciones familiares, redescubriendo la mente, una exploración en primera persona, que es justamente a cargo tuyo, Lucas, que sé que tenés muchos libros editados, obviamente hablando del descubrimiento de la mente,
la medicación en los niños, integrando neurociencia, psicoterapia y meditación terapéutica en niños. Digo, ¿cómo toman fundamentalmente los profesionales más ortodoxos este nuevo abordaje? Bueno, quizás resulte curioso, para nosotros ya no tanto, pero los profesionales, incluso aquellos que se consideran más ortodoxos, se acercan cada vez más a este tipo de congresos, y esto es evidentemente porque están haciendo falta nuevas herramientas. Nuestra medicina, bueno, yo soy médico, soy psiquiatra, formado en la Universidad Nacional de Rosario. Nuestra medicina da cuenta para muchísimas de las afecciones que nosotros sufrimos, nuestros parientes, nosotros, la gente que queremos y demás, pero no para todas. Y la verdad es que cada vez más están pasando cosas para las cuales la medicina a veces tiene intervenciones, en algunos casos muy eficaces y en otros no tanto, pero sí encontramos respuestas desde otros lugares. Nosotros entendemos que en estas nuevas terapias, estos títulos que vos leíste, muchos se llaman o están integradas dentro de lo que se denomina técnicas o terapias de avanzada, ¿no? Son nuevas psicoterapias, terapias muy breves, terapias que tienen todo un trasfondo en neurociencias, que explican muy bien el funcionamiento cerebral, y suelen ser terapias breves que van al punto o al foco que se quiere trabajar con una eficiencia muy alta, y la gente necesita y busca quizás estas cosas. La verdad Siempre que decimos nosotros, esto no es ir en contra ni del psicoanálisis, las terapias cognitivas, sistémicas, ni nada, sino que son otros recursos. Esto no es una cosa o la otra, son herramientas. Es una combinación y una herramienta más que tal vez ayude a mejorar la primera, ¿no, Lucas? Por supuesto, y siempre orientado a un solo objetivo, que el paciente esté mejor. No nos importa nada más que eso. No hay que defender teorías, y si lo que yo tengo como teoría no funcionó con un paciente, espero tener otro recurso, otra herramienta, porque lo único que quiero es que aquel que viene, porque tiene un sufrimiento, pueda estar mejor. La verdad es que es sumamente interesante y vamos a estar en pleno contacto para cuando vuelvan a organizarse estas cuestiones, porque queremos dar justamente difusión a estos congresos y estos seminarios que son tan interesantes. Te agradecemos muchísimo por estos minutos, Lucas. Bueno, yo les agradezco a ustedes y cuando quieran, están invitados. El doctor Lucas Raspal, muchas gracias por la invitación, por el segundo Congreso Argentino de Psiquiatría, Neurociencias y Psicoterapias, que en este momento se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Rosario, en el aula magna de la UAI, en Pellegrini 1618. Hacemos una breve pausa y seguimos hablando de células madre. Publicitario. Gracias, Internet, por hacernos conocer 64 posiciones del Kama Sutra que jamás vamos a usar. Gracias a todos los que hacen que Internet esté tan buena. Fibertel. Para vivir el Mundial divirtiéndote. Todos los jueves, Diario La Capital te regala Mundialmente, un suplemento de 8 páginas con pasatiempos, juegos, crucigramas y todo para que te diviertas con el Mundial. Reserva tu Diario La Capital de los jueves y a divertirte. Soy Cecilia Casabone. Junto a Miguel Barredo te esperamos todos los sábados de 12 a 14 horas para hacer un punto y aparte. LT3, AM 680. Nos movemos con vos. Hasta el 29 de junio podés recorrer Debut y Despedida, una muestra ecléctica del santafesino Marcos López en el Centro de Expresiones Contemporáneas, Paseo de las Artes y el Río. Obras de Marcos López que van desde el año 1978 hasta nuestros días. Cultura por vos. Municipalidad de Rosario. Fin espacio publicitario. Estás en LT3, AM 680. Estás escuchando Carpeta Médica con la conducción de Flavia Padilla. Nos movemos con vos.
38 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nos vamos a meter de lleno ahora sí a hablar de este convenio que tiene que ver con la creación de este banco público de células madre y que funciona en el Garrahan. Y aquí en la ciudad de Rosario, ya todas las personas que quieran formar parte de este banco público pueden hacerlo a través de la firma de este convenio. La firma del convenio fue el 30 de mayo del año 2012. La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Salud Pública, firmó un importante convenio con representantes del Hospital Garrahan, mediante el cual las maternidades municipales van a derivar, y derivan, de hecho ya lo hacen, al mencionado hospital, la sangre del cordón umbilical que ha sido colectada en sus sedes. Sofía, actualmente, después de la firma de este convenio, ¿dónde sucede esto aquí en la ciudad de Rosario? En Rosario, la primera, digamos, institución que firma convenio fue el Sanatorio Británico. En el 2007 el Hospital Italiano. Y como comentabas vos, en 2012 se firma con la Secretaría de Salud Pública. Y luego hubo un tiempo donde el Garrahan justo estaba abocado a las tareas de acreditación a la ABB, que es la que registra y controla la calidad del banco, por lo cual se demoró un poquito el inicio real y empezamos en la zona sur, en la maternidad del Roque Sáenz Peña, con los centros de salud periférico, con varios, en este momento tenemos 8 inscribiendo en la parte pública. Y al día de hoy llevamos un año de esta pruebita piloto corrigiendo y inscribiendo y bueno, y ahora queriendo que se vaya amplificando a las otras maternidades. ¿Cómo ha tenido que formarse y trabajar especialmente el equipo de salud pública para estar, digamos, a la altura de la firma de este convenio? Nosotros teníamos acercamiento, digamos, con el Hospital Garrahan por varias cuestiones, a través del banco de sangre previamente. Ellos en 2005 recién abren el registro de donantes voluntarios. Tenían un registro desde 2002 para dirigidos de niños enfermos, no para cualquiera, sino esa mamá que se embarazaba y que ya tenía un hijo enfermo. Luego en 2005, como te comentaba, ya comienza con el público y poquito tiempo después abre a diferentes maternidades de la ciudad de Buenos Aires y a distancia. Después te va a decir la doctora Cooperman, pero yo creo que van prácticamente más de 20, convenio con más de 20 maternidades en el país. Bien. Y bueno, la idea es mucha información en el equipo de salud, mucho trabajo interdisciplinario, porque es un trabajo muy escalonado entre la información, la inscripción, el momento de colecta, como te decía Daniel, dentro de la maternidad, ajustando técnicas, las comunicaciones, el personal de enfermería, que es clave para esto. A las madrugadas la madre viene cualquier día y cualquier hora, esto no es programado, y nosotros tenemos que estar atentos. Y los bancos de sangre, que es crucial, digamos, el trabajo del equipo de banco, pero en realidad es toda la cadena, todos los todo. Ya la doctora Silvia Cooperman está conectada, pero antes de conectarnos con ellas vamos a escuchar un par de llamaditos, seguimos adelante y después escuchamos entonces los llamaditos, los dejamos para el final. Te queremos liberar, Sofía, porque sabemos que te tenés que retirar, así que te agradecemos mucho tu presencia. La doctora Sofía Bonetti, jefa del servicio del Banco de Sangre del Hospital Roque Sáenz Peña, la liberamos para que puedas hacer tus asuntos y te agradecemos mucho por estos minutos. Muchas gracias a ustedes y quería decir una palabrita final. Que, bueno, agradecer porque es a través de ustedes que estamos en la comunidad, porque nosotros vivimos dentro de los hospitales y nos cuesta mucho. Nosotros en el trabajo con los centros de salud hay que salir, nosotros estamos acostumbrados, pero te digo la verdad, nos cuesta. Y también que una palabrita final, que en la parte de las instituciones privadas, donde yo también comparto el trabajo, soy parte del Hospital Italiano, tenemos, digamos, la oportunidad de trabajar esto con personal de salud que se está formando a través del Instituto Universitario de Rosario, y es muy importante porque a través de las diferentes secretarías se realizan actividades anuales y es la manera de informar hacia adentro, hacia el personal de salud y hacia la comunidad. Gracias. Así que, bueno, muchísimas gracias, Sofía. La despedimos a Sofía y le damos la bienvenida a la doctora Silvina Cooperman, que es la directora médica del Banco Público de Sangre del Cordón Umbilical del Hospital Garrahan, justamente la institución a nivel nacional con la que se ha firmado
convenio y la queremos saludar a Silvina y comenzar con esta pregunta. Silvina, buen día. Ay, se nos ha cortado la comunicación, pero queremos justamente comenzar a hablar de los bancos públicos y los bancos privados, así que largo con Daniel. Decíamos, Daniel, hay una convivencia del sistema público con el sistema privado. El sistema privado en este momento se sigue registrando aquí en la ciudad de Rosario a nivel nacional, pero esto tiene un costo, ¿no? Digamos, es la gran diferencia, básicamente. Sí, obviamente que además la muestra de la sangre de cordón le pertenece a la mamá. Esa es pura y exclusivamente propiedad de ella y para eso paga una cuota anual, digamos, para mantenerlo el tiempo que la familia crea conveniente. Bien, con lo cual es una gran diferencia porque en el banco público no es así. En el banco público no es así, es absolutamente gratuito. Uno dona la sangre y esa sangre queda registrada con un número, o sea, la donación es, diríamos, anónima. Claro, no con un nombre. No con un nombre. La doctora Silvina Kurperman la hemos recuperado, decíamos, directora médica del Banco Público de Sangre del Cordón Umbilical del Garrahan. Silvina, ¿nos escuchás? Sí, hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bienvenida y muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Estábamos hablando acá con el doctor Daniel Crosta, que es obstetra y director médico de la Maternidad Martín, y justamente hablábamos de la existencia o de la coexistencia con los bancos privados. Queríamos preguntarte, ¿por qué son necesarios los bancos públicos de sangre de cordón umbilical? Bueno, yo tuve oportunidad de escuchar, digamos, algunas palabras de la doctora Sofía Bonetti. Creo que ella lo resumió muy bien. Digamos, la relevancia estratégica de un banco público tiene que ver con la posibilidad de encontrar unidades compatibles para la genética de nuestra población, ¿sí? Cada población tiene un determinado perfil genético y el éxito de un trasplante de médula ósea depende de cuán parecido sea el donante con el paciente, con lo cual para nuestra población son muy importantes nuestros donantes argentinos, tanto sea del registro de células progenitoras hematopoyéticas, o sea, esos adultos que expresan su voluntad de donar y que después quedan en un registro, como de las unidades de sangre de cordón umbilical que se almacenan en el Garrahan, pero en realidad pertenecen a nuestro registro nacional del INCUCAI. Bueno, ya habíamos aclarado con el doctor Crosta que esto, a diferencia del banco privado, no tiene ningún tipo de donación, pero también aclaramos que, por ejemplo, en el sector privado, cuando uno guarda una muestra del cordón umbilical de su hijo, es para uso propio. En este caso, es de acceso público. Por eso te quiero preguntar, ¿quiénes son los que pueden utilizar una unidad de sangre de cordón umbilical conservada en un banco público? Bien. Hasta ahora las indicaciones del uso de estas células son para repoblar la médula ósea de aquellos pacientes que requieren un trasplante de médula ósea porque tienen enfermedades hematológicas, oncológicas o algunas enfermedades hereditarias por las cuales requieren un trasplante. Estas unidades de sangre de cordón umbilical se comunican al INCUCAI, que pertenece a registros internacionales, es decir, cualquier individuo del país o fuera del país que requiera una unidad compatible con la que tenemos nosotros la liberamos y la ponemos a disponibilidad para su trasplante. ¿Y cómo se integra, Silvina, nuestro banco, el Banco Público de Argentina, con el resto del mundo? ¿Qué sistema se utiliza para esta integración? Bien, los bancos tienen que estar acreditados bajo normas internacionales de buenas prácticas de manufactura, es decir, nosotros tenemos que asegurar que nuestra unidad es comparable con otras unidades, con otras unidades de otros bancos del mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en Brasil. De esta forma, estas unidades están registradas en el INCUCAI y el INCUCAI las muestra al registro internacional, así como todo paciente argentino que requiera una unidad y que no la encuentra en Argentina, se busca un donante no relacionado fuera del país. Te pregunto, Silvina, sobre esto. ¿Hay alguna diferencia, y estoy hablando específicamente de costos, si un argentino utiliza una muestra de un banco público acá en Argentina o si lo tiene que utilizar de un banco público a nivel internacional? Digo, si es acá no hay costo y si es afuera hay costo, ¿o no es así? Es así, acá tiene el costo de lo que tiene que ver con el procesamiento de la unidad. De todas formas,
siendo un banco público, está, digamos, sostenido por el Estado y es una prestación gratuita, ¿sí? Para aquellos individuos que no tienen cobertura, digamos, asistente social. Claro, ¿sí? de obra social, por ejemplo. Ahora, cuando una unidad viene del exterior, tiene el costo, digamos, de la compra de alguna forma de la unidad, porque en realidad la sangre y los órganos no se comercializan, pero tiene que ver con el costo de procesamiento de esa unidad y con el transporte hacia la Argentina. ¿Y esos costos tienen valores aproximados que se conozcan o depende de dónde vengan? Depende de dónde vengan porque cada registro pone, digamos, tiene su nomenclador. Claro, pero estamos hablando de precios internacionales, digo, dolarizados. Estamos hablando de precios internacionales en dólares y esa información la maneja el INCUCAI, que es el que centraliza, digamos, las búsquedas de médulas y de órganos para los pacientes. Bien. Silvina, tenemos por supuesto muchísimas consultas, hay mucha gente que quiere saber más detalles sobre el tema de la donación de células madres, por eso te pedimos unos segunditos para escuchar unos llamados que nos ha dejado la gente en el 5282-680 para que le podamos aportar más datos, ¿te parece? Me parece bien. Escuchamos los llamados entonces. Sí, quería saber de las células madres si sirven para curar la artritis reumatoide y si ya se está haciendo esta cura y dónde se puede ir. Bueno, Silvina Cooperman, son específicas, pero bueno, la gente ya comienza, decíamos al principio con Sofía, esta cuestión de poner a las células madres allí como el milagro de la vida y de poder curar todas las enfermedades. Hay una pregunta específica sobre esta enfermedad, no sé qué nos podés aportar. Sí, pero bueno, es una pregunta muy apropiada porque nosotros entendemos, porque la evidencia científica así lo dice, que hasta el momento, digamos, hasta esta altura del conocimiento científico, estas células solo, digamos, son terapéuticas o sirven o son efectivas para pacientes que requieren un trasplante de médula ósea. Bien. No obstante, hay, digamos, la investigación científica tiene un crecimiento exponencial en este sentido y se están haciendo estudios experimentales para evaluar la posibilidad de que estas células puedan servir para otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades autoinmunes como la que mencionó la señora, la artritis reumatoidea, para enfermedades neurológicas. Hasta el momento, estas células solo sirven como, ya vuelvo a repetir, para convertirse en células de la sangre, ¿sí? No todavía para convertirse en otro tipo de tejido como el corazón o neuronas. Sí hay estudios experimentales y sí hay pacientes que ingresan en estos protocolos de investigación, ¿sí? Los cuales deben ser muy bien informados por los médicos que los van a tratar y por supuesto son tratamientos que deben ser absolutamente gratuitos porque el sujeto, digamos, es un sujeto de estudio, de investigación. No se le puede cobrar o facturar al paciente por este tipo de prácticas que no está aprobada, digamos, como uso médico. Claro. ¿Se entiende? Sí. Perfectamente. Silvina, tenemos un par de llamaditos más, los escuchamos, si te parece. Sí, buenos días. La felicito a la periodista por el buen programa que está haciendo tan interesante. Me gustaría preguntarle en qué ocasión se usa esa sangre, para qué patología, para qué enfermedades, ¿no? Bueno, Silvina, justamente allí, la gente quiere saber para qué sirve la sangre de cordón umbilical. Bueno, como expresé al principio, digamos, los grandes grupos de enfermedades son aquellos que requieren un trasplante de médula ósea, es decir, algunas leucemias, algunos linfomas, que es como un cáncer especial de la sangre y de los ganglios linfáticos, aplasias medulares, que son enfermedades de la médula ósea, inmunodeficiencias, que también son enfermedades de la sangre, y en algunos tumores sólidos, ¿sí? En algunas patologías en las que se requieren, digamos, una quimioterapia muy, muy fuerte, después se lo, digamos, recupera o rescata al paciente con este trasplante. Por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de colon, otra enfermedad que se llama neuroblastoma, ¿sí? No es para el tratamiento de la enfermedad, sino para que se le pueda dar al paciente una quimioterapia, digamos, muy agresiva para curarle la enfermedad y pueda sobrevivir gracias al trasplante de médula. Antes de liberarte, Silvina, te quiero hacer una pregunta en particular porque me quedo con esta cuestión de lo público y lo privado. Recién lo hablábamos con Daniel, más allá del costo y más allá de esta cuestión de propiedad sobre las células de mi hijo, digo, ¿hay garantías
que, porque al ser banco público, vos después no te garantizan que puedas utilizar estas células que donaste a lo público para tu propio hijo. Pero digo, sobre la conservación propia de la sangre de tu hijo, para un próximo hijo, para tu propio hijo, ¿hay garantías de que sea más beneficioso que la utilización de la sangre de cordón umbilical de un banco público? Depende de la patología. En general, muchas patologías, digamos, hematológicas y relacionadas con inmunodeficiencias vienen determinadas genéticamente, con lo cual uno no podría trasplantarse a sí mismo una médula que está enferma o el paciente, porque no revertiría su enfermedad, ¿sí? Hasta ahora la probabilidad de uso autólogo, y no es porque lo diga yo, sino porque está, digamos, publicado en revistas serias, la probabilidad de uso es muy baja, pero yo hablo hasta el conocimiento actual. Claro. No sabemos en qué puede, digamos, devenir, digamos, el conocimiento de la ciencia, porque, digamos, ya estamos hablando, por ejemplo, de experimentos que se hacen con determinadas células que se convierten en otras, claro, ¿sí? Que tienen propiedades para convertirse en otras cuando uno las manipula genéticamente, ¿sí? Por ejemplo, una célula de la piel, se le ponen, y esto, digamos, fue el premio Nobel de Medicina de hace 2 años, un japonés que hizo experimentos sobre células de la piel que las transformó en neuronas. Claro. Sí. ¿Sí? Y esto está en investigación para que, por ejemplo, para la cura del Parkinson o el Alzheimer. Claro, algo impensado hace tal vez 10 años atrás, ¿no? Totalmente. Entonces nosotros podemos hablar hasta lo que pasa en este momento. Es una foto de ahora. Lo importante es que todos estemos bien informados, ¿sí? El Ministerio de Ciencia y Tecnología, en su página, hay un link, o sea, hay una parte que dice plataforma de células madre. Yo lo recomiendo porque es un grupo, digamos, que se pasa estudiando y recibiendo consultas de aquellos pacientes, por ejemplo, que a los que les prometen, digamos, por ejemplo, tratamientos en China. Claro. Para secciones de la médula espinal, no de la médula ósea. Entonces, esta plataforma da consejos sobre lugares, sobre centros serios, sobre claro, a dónde tiene que acudir la persona, porque son hasta el momento tratamientos muy costosos y de casi nula efectividad. Claro, y que no siempre dan resultados. Nos quedan algunos segunditos nada más, Silvina. Te quiero preguntar, en cuanto a lo público y a lo privado, ¿cómo ves vos el tema de hacia dónde va la gente? Si está prefiriendo dejar en lo privado o si se está volcando un poco más a lo público. Yo, digamos, no tengo estas estadísticas. Sí sé que nuestro banco, que el banco público crece año tras año. Por año, digamos, nosotros hacemos convenio con 5 o 6 maternidades más que los años previos. Ya tenemos convenio con 27 maternidades. Creo que, digamos, que hay digamos, usuarios para los dos sistemas. Lo importante es que estén informados de cuáles son los riesgos y los beneficios de colectar la sangre del cordón de su bebé y bueno, que puedan tomar la decisión informadamente. Silvina Cooperman, muchísimas gracias por estos minutos y por este contacto. Gracias a ustedes por permitirnos divulgar nuestro quehacer que impacta en la salud pública. Muchísimas gracias. Silvina Cooperman, la directora médica del Banco Público de Sangre del Cordón Umbilical del Hospital Garrahan. Nos estamos despidiendo, ya nos despedimos de Daniel, pero antes este llamadito que tiene que ver con un pedido solidario. Hola, buenos días. Mire, es para dejar un mensaje para una señora que necesita sangre, si alguien puede donar. El lunes es para Josefa Asís, está para en el Rosendo García, de 7 a 10 de la mañana, en ayuna. Es O negativo. Muchas gracias. Bueno, un grupo y factor complicados, así que aquellos que puedan aportar para Josefa, allí en Rosendo García, les vamos a agradecer. Bueno, Daniel, estamos cerrando con vos porque Sofía se tuvo que ir antes. Te queremos agradecer por tu presencia y bueno, y que siga esto. Contanos para ya cerrar. Se viene el convenio justamente con la Maternidad Martín para la recolección de células madres, ¿no es así? Bueno, sí. Nosotros vamos a empezar a trabajar para que los centros de salud que refieren sus pacientes, sus mamás a Maternidad Martín, ya podamos empezar a recolectar las primeras muestras.
Así que bueno, esperemos que este año poder mandar muchas donaciones al Banco Público del Garrahan. Te agradecemos mucho, el doctor Daniel Crosta, obstetra y director médico de la Maternidad Martín. La tuvimos también a la doctora Sofía Bonetti, jefa del servicio del Banco de Sangre del Hospital Roque Sáenz Peña, y también estuvimos conversando con la doctora Silvina Cooperman, directora médica del Banco Público de Sangre del Cordón Umbilical del Hospital Garrahan vía telefónica. Hoy hablamos de células madre, obviamente un tema que recién está comenzando, un tema que va a ir dando siempre muchísimo que hablar, así que obviamente los vamos a volver a convocar. Les agradecemos a todos por su presencia. Hasta aquí llegamos con Carpeta Médica. El sábado que viene vamos a estar hablando del diagnóstico por imágenes y de lo que aporta fundamentalmente a las neurociencias, así que los invitamos a que vuelvan a acompañarnos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana. Hoy en la puesta en el aire, el Chino Chinali, la producción a cargo de Lucas Castaña. Mi nombre es Flavia Padín, como siempre muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, por estar allí del otro lado. Ya los dejamos con la programación de M680 y nos despedimos hasta el sábado que viene a las 9 de la mañana aquí en Carpeta Médica.